Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 29. Cómo acercarnos a Dios en oración. Dirigido por el hermano Luis Bermúdez y Diego Fuertes. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago 1, 6 al 8. El hermano Luis Bermúdez vive en Monterrey, México. Su padre es pastor y su madre una mujer dedicada al Señor. Es el mayor de 3 hermanos. Actualmente estudia una licenciatura en teología en el Seminario Bautista Confesional del Ecuador. Lleva 4 años sirviendo dentro de su iglesia local, Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación. Es fundador del ministerio Nueva Generación para Cristo, en el cual se han alcanzado a muchas personas a través del Evangelio y en colaboración con diferentes pastores durante casi 5 años. Anexado al anterior, dirige un grupo de estudio bíblico juvenil desde hace casi 4 años. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo se encuentran todos? Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias, me alegra mucho. Muy buenos días para todos, Dios los bendiga. El día de hoy nos acompaña mi hermano Diego Alejandro Fuertes y nuestro hermano Luis Bermúdez desde México. Nos van a dirigir ellos dos el día de hoy. El devocional de hoy es marzo 29, cómo acercarnos a Dios en oración. Así que adelante, mis hermanos. Bueno, muy buenos días a todos. Em, Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poder acompañarlos. Que Dios los bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo nuevamente desde México y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Agradezco a Dios por la oportunidad tan grande que nos permite de hoy poder estar aquí y con nuestro hermano Alejo de poder juntos poder hoy estar llevando el devocional de esta ocasión. Así que, si les parece bien, hermanos, vamos a iniciar con una oración. Es lo más importante para poder iniciar cualquier cosa, poder encomendar nuestras vidas en las manos de Dios, ir a Él en oración. Así que si nos acompañan, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos brevemente y vamos a ir a Dios en oración y que sea Él bendiciéndonos. Perdón, una disculpa. Hermano, poder estar orando y que sea el Señor bendiciéndonos en esta mañana. Así que si les parece bien, vamos a iniciar con una oración, hermanos. Señor Jesús, eternamente agradecidos en esta mañana por la oportunidad tan hermosa de poder abrir nuestros ojos y entender que nuestra vida tiene contentamiento en ti. Permítenos en esta mañana, Señor Jesús, dirigirnos con un corazón sincero, un corazón legítimo, un corazón lleno de tu gracia, que por esa misma gracia nos volvemos a ti para adorarte, para exaltarte y para pedirte el día de hoy que seas revelado tú en medio de nuestras vidas y en nuestros corazones. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Como le hemos dicho en días anteriores, no sabemos cómo fue nuestro caminar en esta semana, cuáles fueron los desafíos, cuáles fueron los dolores, los momentos de oscuridad, momentos de pronto de tristeza, de desolación, de confusión, de dolor, de enfermedad. Pero de seguro, en ti, Señor Jesús, tenemos contentamiento, tenemos la esperanza que necesita toda alma, tenemos en ti el refugio, tenemos en ti tu palabra que nos anima y tu diestra sosteniéndonos con poder. Tú eres el Dios de lo imposible y tú puedes hacer cualquier situación de nuestra vida algo posible. Permítenos en esta mañana, a través de este devocional, examinar nuestro corazón,
examinar nuestro caminar e ir a las profundidades de este corazón para allí tú nos ayudes a depositar y derramar tu palabra que nos transforme, que nos sensibilice, que nos humanice, que nos haga cada día más esa imagen a la cual tú quieres que seamos. Permítenos alrededor de este devocional, de este conversatorio en esta mañana glorificar tu nombre. Que nuestros corazones el día de hoy, Señor Jesús, se sincronicen para darte gloria, para adorarte, para exaltarte. Gracias por la vida de nuestro hermano Pepe, por cada uno de los que están hoy conectados en esta mañana. Y alrededor de la escritura de esta devocional, queremos adorarte, Señor Jesús. Suministra tu poder y tu gracia, suministra de sabiduría, suministra de amor los unos con los otros y suministra, Dios mío, de gran pasión para seguir adelante en este peregrinaje. A ti la gloria, nuestro Señor Jesús, por siempre. Amén. Mis hermanos, si alguno quisiera levantar su manito para ayudarnos en la lectura del devocional, les agradeceríamos mucho. Mi hermano, muchas gracias. Allí levantaron la manito. María Luz, ayúdanos con la lectura de esta mañana, te agradezco. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, gracias. Bueno, marzo 29, ¿cómo acercarnos a Dios en oración? Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago 1, del 6 al 8. Hay una clase de oración que no recibe nada de Dios. Es la oración del que duda, el que no pide con fe. Cuando Santiago dice que debemos hacer nuestras peticiones a Dios sin dudar, en Santiago 1:6, no está diciendo que jamás puede haber incertidumbre ni confusión en nuestra mente. En el sentido en que Santiago usa el término aquí, dudar es más que decir, me cuesta trabajo tener certeza respecto a esto. O sé que esto es verdad, pero a veces me pregunto, más bien dudar es no querer confiar en el cuidado de nuestro Padre. Es pedirle a Dios su intervención en un asunto, pero tener también un plan de respaldo que se fundamenta en nuestros propios esfuerzos. Es pedir algo que en lo profundo de nuestro ser sabemos que no queremos. J.B. Phillips parafrasea ese versículo de forma muy útil. Debe pedir con una fe sincera, sin dudar secretamente si quiere o no la ayuda de Dios. Santiago aborda el problema de la lealtad dividida y describe al que duda como una persona cuyas oraciones y deseos están claramente en desacuerdo. Esta persona llega delante de Dios y le pide cosas que no tiene la más mínima intención de hacer, más o menos como la famosa oración que pronunciaba el gran teólogo del siglo V, Agustín, antes de su conversión. Concédeme castidad y continencia, pero no todavía. Dios se da cuenta cuando estamos solo jugando, usando los términos adecuados o repitiendo la letra de un canto sin deseo alguno por conformar nuestra vida a nuestras palabras. Él sabe si queremos en verdad su ayuda o si nos estamos reservando el derecho para hacer lo que queremos, si su sabiduría no nos conduce a la dirección que por naturaleza queremos. La fe se resiste a esta clase de hipocresía que ora con sabiduría, pero actúa con necedad. Por tanto, la fe que Santiago describe es más que comprensión, es una expresión de confianza y devoción. En el corazón de toda súplica genuina hay honestidad, ya sea a un Padre terrenal o a nuestro Padre celestial. Cuando acudamos delante de Dios, debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hebreos 10:22. Con esta sinceridad le dejarás claro a tu propia alma
y también a Dios, que confías que Él será fiel a sus promesas y que estás tomando en serio poner en práctica toda sabiduría que Él te da. ¿En qué área de tu vida estás especialmente consciente de que necesitas la sabiduría de Dios? Entrégate por completo a tu Padre Celestial y prepárate para seguir su dirección y caminar con firmeza en fe y gozo, sin ser arrastrado por el viento. Para completar la lectura, Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Muchas gracias, hermana, por habernos ayudado con la lectura de esta mañana del devocional. Hermanos, pues nuevamente gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Es un gusto una vez más saludarles desde México. Qué bendición, hermanos. Pues hoy estamos 29 de marzo, hermanos, iniciando no solo un nuevo día, sino también iniciando y finalizando un mes. Y pues damos gracias a Dios por esa oportunidad tan grande, hermanos. En esta ocasión, pues aún también tenemos la bendición especial, ¿no? Digo, comentándolo de forma introductoria al devocional que hoy estamos precisamente teniendo, que es poder también tener hoy la bendición de poder compartir este momento con nuestra hermana Andrea, que es la administradora del grupo, quien el día de hoy el Señor le permite por su gracia cumplir un año más de vida. Entonces damos gracias a Dios por esa bendición tan grande que hoy nos concede poder compartir juntos. Al final tendremos oportunidad de volver a hacer una oración y poder encomendar la vida de nuestra hermana en las manos de Dios, ¿verdad? Pero muy bien, gracias mi hermana por ayudarnos con la lectura de hoy, que básicamente estamos hoy fundamentando todo lo que hoy vamos a ver en Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8, y es muy interesante poder ver, hermanos, lo que Santiago nos está poniendo acá. Él nos está hablando al inicio de su carta, fíjense, él nos está introduciendo, nos está dando un saludo. Inmediatamente Santiago nos empieza a hablar de un asunto muy importante. ¿Crees que eres falto de sabiduría? Pídesela a Dios y Dios te la dará. Pídele a Dios sabiduría y Dios te la dará sin reproche, ¿no? En el versículo 5. Pero fíjense que inmediatamente después de hablar de que si eres falto de sabiduría, se la pidas a Dios y Dios te la dará en abundancia y sin reproche, Santiago empieza a hablarnos de asuntos muy importantes. Pide con fe, no tengas dudas, porque entonces vas a ser de doble ánimo, vas a moverte fácilmente. Entonces, es lo que hoy vamos a hablar, mi querido hermano Alejo y un servidor, rogando que el Señor nos bendiga muchísimo. Así que Alejo había preparado una ilustración para ustedes en esta mañana, para que ustedes pudieran como tener con una analogía un mayor entendimiento de lo que hoy vamos a estar estudiando. Así que dejaré que mi hermano Alejo pueda leerles una analogía que él preparó y posteriormente podremos entrar bien en materia de lo que hoy vamos a estar hablando con respecto a Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8. Así que, Alejo, mi hermano, compártenos esa ilustración que preparaste hoy. Claro que sí, mis hermanos, pensando en cómo llevar este pensamiento a nuestros corazones, hay una ilustración la cual nos va a enseñar y nos va a ayudar a visualizar la importancia de la oración, lo dotada que ella tiene que estar de fe y lo frágil que se puede convertir cuando esa fe está siendo débil, ¿verdad? Es creer en el Señor y como nos lo dijo nuestro hermano hace un momento, creer y pedir con fe. La ilustración es la siguiente. El puente de la oración. En una pequeña aldea entre montañas y ríos caudalosos vivía un anciano carpintero llamado Elías. Era conocido por su sabiduría y por haber construido los puentes que conectaban los distintos caminos del pueblo. Un día, un joven llamado Daniel se acercó a él con el rostro afligido y le dijo, Maestro Elías, quiero acercarme más a Dios, pero cuando intento orar, siento que hay un abismo entre nosotros. Mis palabras parecen caer en el vacío. ¿Cómo puedo cruzar esa distancia?, preguntó. El anciano sonrió y lo llevó a la orilla de un río profundo. Allí donde las aguas rugían con fuerza, había un puente de madera fuerte y firme. Mira este puente.
Daniel, yo lo construí con mis manos, pero no fue fácil. Cada tablón fue tallado con paciencia, cada clavo fue clavado con esfuerzo. Ahora dime, ¿qué pasaría si alguien intenta cruzar sin este puente? Él respondió, sería imposible, la corriente lo arrastraría. Exactamente, dijo Elías. Así es la oración. Sin un puente, el alma se siente distante de Dios, pero Cristo es el puente. Él abrió el camino para que nos acerquemos al Padre. La oración no es gritar al vacío, sino caminar con confianza sobre el puente que Jesús construyó con su vida. Daniel meditó en estas palabras y preguntó, ¿y cómo puedo cruzar este puente? Elías tomó una tabla y la colocó sobre el suelo. Cada tabla de este puente representa algo esencial en la oración: la fe, la humildad, la confesión, la gratitud y la perseverancia. Si construyes tu oración con estos elementos, te acercarás más a Dios con confianza. Daniel sonrió y miró el puente con nuevos ojos. Comprendió que la oración no era un intento desesperado de llegar a Dios, sino un camino seguro, firme y construido por Cristo. Desde aquel día, su vida de oración cambió. Ya no hablaba con temor, sino con la certeza de que su voz cruzaba el río y llegaba al Padre, porque Jesús había hecho el camino. Así que, mis hermanos, esta pequeña ilustración nos enseña que debemos acercarnos al Señor con confianza, como lo ilustra Hebreos 4, el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con esta pequeña ilustración, Pepe, entramos en este tema para irlo desglosando en esta mañana. Muchísimas gracias, Alejo, por compartirnos la ilustración que preparaste. Hermanos, fíjense que Santiago nos está hablando, una vez más recalcando el punto, para poder entender de lo que estamos hablando en esta mañana. Santiago nos está diciendo, mira, si crees que eres falto de sabiduría, pídesela a Dios. Y Dios te la dará abundantemente y sin reproche. E inmediatamente dice, pero pide con fe al Señor, no dudando, no vacilando. Pide con fe al Señor. Porque si no pides con fe, entonces eres inconstante en el Señor. No piense algún hombre, ¿no? En el versículo 7 dice, no piense algún hombre que recibirá alguna cosa del Señor si está dudando. El hombre de doble ánimo, nos dice el versículo 8, es inconstante en todos sus caminos. Entonces fíjense que Santiago nos está hablando aquí de cosas muy importantes. Nos está hablando de la fe, nos está hablando de las dudas, nos está hablando de un hombre inconstante que es de doble ánimo en su caminar con el Señor. Hermanos, qué importante es la fe. Hebreos capítulo 11 nos habla muy profundamente con respecto a la fe. No solo fe, hermanos, el cristianismo, nuestra doctrina, nuestro caminar en el Señor, no solo es tener fe en el ser divino que es Dios, hermanos, sino debemos de tener esa fe en las promesas que Él ha hecho, esa fe en su poder y fidelidad para cumplir sus promesas, esa fe que todo lo que se pida, que todo lo que oremos será dado, será cumplido conforme a la voluntad de Dios, para su gloria y para el bien de su pueblo, hermanos. Debemos darnos cuenta que, como dice Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve y que sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjate que ahí en Hebreos 11 precisamente dice que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, el primer punto que hoy necesitamos entender es la importancia de la fe en nuestras vidas como creyentes. Es la importancia de la fe en medio de nuestro caminar con el Señor. No solo tener fe en que Dios existe, en que Dios es real, en que Dios es un ser todopoderoso. Tenemos que entender, hermanos, que la fe no nada más es en eso. Santiago nos habla acerca de esto, ¿verdad? Más adelante, y nos dice, ¿tú crees que Dios es real?
tú crees que Dios es uno. ¡Qué bien! Los demonios también creen eso y tiemblan. Entonces no nada más es tener fe en un ser divino, sino es tener fe en Dios, fe en sus promesas, fe en que Él es fiel y poderoso para cumplirlas, que todo lo que pidamos se llevará a cabo, se realizará conforme a la voluntad de Dios y para la gloria y el bien de su pueblo. Pero precisamente cuando no hay fe, cuando nuestra fe tambalea, fíjate que tenemos ahí una ilustración muy buena en los evangelios, que Pedro le dice a Jesús, ¿no? En medio de la tempestad, Jesús, si eres tú, manda que vaya a ti y camine sobre las aguas, ¿no? Como Jesús estaba caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Y Jesús le dice, ven, y Pedro baja de la barca y empieza a caminar, pero ¿qué es lo que sucede? Que Pedro en el transcurso de esa caminata hacia Jesús duda, tiene poca fe y empieza a hundirse. Entonces, fíjate que a pesar de que en nuestra vida cristiana todo gira en torno a fe, somos salvos por fe, tenemos fe en Dios, tenemos fe en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha dicho para nosotros, también hay dudas. Y cuando hay Así es. dudas, es cuando comenzamos a hundirnos. Alejo, ¿qué Claro que podemos sí. ver con respecto a estas dudas en nuestras vidas? Mira que se comienza a tratar primero de la invitación de la fe. El verso comienza con esa gran invitación, pero que pidan con fe. Si nos detenemos un momento ahí y analizamos esta parte, como tú nos llevas este pensamiento, la verdadera fe en la oración no significa que nunca tendremos preguntas, sino que podemos confiar plenamente en el carácter inmutable de nuestro buen Dios. Orar con esa certeza implica creer en su fidelidad y confiar en la sabiduría y poder del Señor que Él lo hará, sin depender de nuestras emociones o circunstancias. Pero también nos enfrentamos a un gran desafío, que esa oración a veces está llena de dudas que manchan esa fe. Entonces vemos que ahí se ilustraba que nuestra fe se vuelve inestable como las olas del mar, como tú nos estás diciendo, que son movidas por el viento. Entonces aquí en este pasaje, Santiago nos advierte que la falta de convicción en la oración nos hace vulnerables a la incertidumbre y a la ansiedad. Nos debilita nuestra relación con el Señor. En lugar de acercarnos confiadamente a Él, lo hacemos con un corazón que puede llegar a ser dividido, sin la seguridad de que Él escucha. Entonces, si les voy a compartirles tres pequeñas partes, hilando el mismo tema que nos dice Pepe. Esa duda es un obstáculo, mis hermanos, para la oración. Dudar en la oración significa orar sin confiar en que Dios escuchará o responderá. La invitación de Santiago, como él nos dice ahí, es estar dotados de fe para ir al Señor con tranquilidad. Nuestro Señor Jesús nos enseña que la fe puede mover montañas. Nuestro hermano nos lleva a los evangelios cuando Pedro duda. Ahora mira aquí cuando nos invita en Mateo 17:20, la fe puede mover montañas. La fe no significa que siempre recibiremos lo que pedimos, sino que confiamos en que nuestro buen Dios responderá conforme a su perfecta voluntad. Un corazón lleno de fe, mis hermanos, Pepe, descansa en Dios, mientras que un corazón lleno de estas dudas es inestable y se deja a su propia eh, condición, como un barco que no tiene timón, a la deriva. Entonces, mis hermanos, como para ir llevando este mensaje y meditar un poco, orar con confianza en Dios significa que no basamos nuestra fe en emociones o circunstancias, sino en la plenitud de nuestro Señor Jesús y sus promesas. Eso es como lo que Pepe en nos quiere, aquí el Evangelio, aquí este pasaje llevar a meditar lo que dice Santiago. No sé si te parece si podemos empezar como a hablar frente a esa persona que duda, esas dificultades que se enfrentan. Exactamente, hermanos. Es importante recalcar ese punto. Debemos de siempre ofrecer oraciones a Dios con confianza, esperanzada y tranquila,
sabiendo que Él es soberano. La duda tiene que ver, hermanos, ahora sí entrando como Alejo ya nos venía hablando, hermanos, la duda tiene que ver con estar dividido entre pensamientos diferentes. Eso es dudar, ¿no? Estar dividido entre pensamientos diferentes dentro de uno mismo. No solo, hermanos, como un resultado de alguna indecisión en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, sino más bien por un conflicto moral interno o por desconfianza de Dios, hermanos. Entonces, no debemos dar lugar a alguno a dudar sobre la cosa que le pedimos a Dios, sobre aquello que le pedimos a Dios. No podemos dudar, hermanos, sobre lo que le estamos pidiendo al Señor. No debemos dudar sobre el poder de Dios para cumplir aquello que estamos pidiendo. No debemos dudar sobre su voluntad en las cosas que Él ha declarado que hará en nosotros. No debemos dudar, hermanos, sobre la fidelidad de Dios a sus promesas. Amén. Y mucho menos en absoluto debemos dudar en cuestionar a Dios, en querer altercar con Dios. Hermanos, debemos entender que todo lo que Dios hace es apropiado, es adecuado y conveniente, y que será dado en el tiempo y en la manera propia de Dios. Así que vamos a adentrarnos brevemente. Queremos presentarles un poco una imagen breve en cuestión a cómo es una persona que duda. Porque aquí Santiago nos las ilustra, que es como una persona como las olas del mar. Creo que todos, si el Señor nos ha dado, ¿verdad?, la oportunidad, de alguna forma conocemos el mar, ¿no? Entonces nosotros sabemos que cuando vamos al mar, de repente vámonos metiéndonos al mar, pero las olas, ¿qué hacen? De repente llegan y de repente se van, y otra vez regresan, y otra vez se van y se alejan, ¿no? Entonces, Santiago nos ilustra que la persona que duda es como las olas del mar, que son inconstantes, ¿no? Que de repente llega y de repente se va. Así que vamos a adentrarnos ahorita en la radiografía de una persona que duda, en la radiografía de una persona que es inconstante, que es como las olas del mar. Así que vamos de principio, a ir ilustrando un poco esto. Alejo, a grandes rasgos, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué nos puedes compartir con respecto a la persona que duda, a esta persona inconstante? Claro que sí. Eh, una persona de doble ánimo en esa condición es muy peligrosa. Tú lo acabas de decir porque implica una dualidad, un corazón dividido, una inconstancia en la fe y es delicado porque puede estar en un momento que el Señor lo lleva, él lo va perseverando, pero fácilmente esta persona puede caer y su caída puede ser un poco más fuerte, ¿verdad? Una falta de determinación a seguir a Cristo. Allí Santiago nos advierte que hombre de doble ánimo es inconstante. Este tipo de persona quiere seguir a Dios, pero también ama al mundo, porque va también a estar dispuesto a poner sus emociones a su actuar propio. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Esto está muy claro porque ¿cómo lo hará? ¿Cómo va a bendecir a un Dios, al otro, y va a estar en una dualidad siempre? Estos términos medios sabemos que la Escritura nos exhorta a realmente estar firmes. Y tenemos gran contentamiento, mis hermanos. La solución para este doble ánimo es la total entrega a Cristo. En Santiago 4:8 se nos exhorta de la siguiente manera: acerquémonos a Dios, Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces me voy a permitir un momento, cuando les termine de leer estas características, voy a ilustrarles unas características, las dejaré en el chat por si alguien las quiere tener. Entonces, como nos dice nuestro hermano Pepe, acá hay unas características de una persona de doble ánimo según la Escritura. Es inestable en su fe, no tiene una confianza firme en Dios, un día cree, al otro duda. Tenemos una cita de respaldo acá que sería Santiago 1:8. Otra característica es esta persona de doble ánimo, no tiene paz interior, su corazón está dividido entre Dios y el mundo, lo que le impide expresar con total libertad y experimentar una verdadera paz.
Tenemos una cita de apoyo acá que sería Mateo 6:24. Otra, oración sin respuesta, orar sin convicción, por lo que no recibe lo que pide de Dios, ¿verdad? Y tenemos la cita que nos apoya acá, que sería Santiago 4:8. Otro, eh, fácilmente influenciado por el pecado, no tiene una decisión clara de seguir a Dios y es más vulnerable a la tentación. Otra de ellas, otra característica, inconstante en sus decisiones, y acá esto es demasiado peligroso, inconstante en sus decisiones, cambia de opinión y de dirección con facilidad, sin un propósito claro en sus vidas, algo para exhortar a los varones que estamos acá liderando familias. La familia tiene una dirección y la dirección es seguir a Cristo y en esto no debemos dudar y eso involucra una esposa, unos hijos, un ministerio, una iglesia, una economía y todo lo que ahí va. Última característica que les escogí a mis hermanos, alejado de la bendición de Dios. La persona de doble ánimo se aleja de la bendición de Dios. Su falta de firmeza le impide disfrutar de la relación plena con nuestro buen Señor. Así que mi hermano Pepe, estas características, podríamos hablar de otros rasgos, ¿verdad? Quise de pronto enfocarnos en esto para entender en esta mañana y darle un conocimiento a nuestros hermanos frente a la dificultad tan grande que se enfrenta una persona de doble ánimo y los peligros que esto conlleva. Y fíjense, hermanos, que la persona que duda sobre la capacidad o la disposición de Dios para brindar su sabiduría, como lo está hablando el contexto, ¿no? Del versículo 5, es como revelada aquí en Santiago, es como el mar revuelto y agitado que se mueve de un lado a otro con sus olas incesantes y que nunca se puede quedar calmado, hermanos. Y hay cuatro textos que nos ilustran un poco mejor y que comparten de alguna forma la idea de lo que Santiago nos está explicando acá. Ya definimos que hace rato la persona que duda es aquella persona que está dudando entre pensamientos diferentes dentro de sí mismo, ¿no? Entonces traemos cuatro textos, hermanos, que queremos leer con ustedes en esta mañana y que nos van a ilustrar un poco mejor lo que Santiago está hablándonos acá. El primero es Josué 24:15, el segundo es Primera de Reyes 18:21, el tercero es Efesios capítulo 4:14 y el cuarto texto es Apocalipsis 3:16. Vamos a hablar brevemente con respecto a ellos. Mi hermano Alejo y yo nos vamos a turnar, así que ahorita nuestro hermano Alejo nos va a hablar de Josué 24:15. Posteriormente, hermanos, yo les voy a dar una pequeña ilustración con Primera de Reyes 18:21. Regresaremos con nuestro hermano Alejo con Efesios 4:14 y finalizaremos conmigo una vez más con Apocalipsis 3:16. Entonces, nuevamente, tengamos en mente que la persona que duda es esta persona que está dividida, que está dentro de sí misma, dividida entre dos pensamientos. Y la persona que duda sobre la capacidad o la disposición de Dios para brindar su sabiduría es como el mar revuelto y agitado que se mueve de un lado a otro, con sus olas incesantes y que nunca se puede quedar calmado. En ese contexto, ¿qué nos enseña, hermano, Josué 24, versículo 15? Josué 24:15, hermanos, antes de que nuestro hermano dé paso a leerlo e ilustrarlo brevemente, pues ya es nuestro último capítulo que tenemos en el libro de Josué, terminando la conquista de Canaán. Josué está llevando a cabo sus victorias y entonces él dirige un mensaje al pueblo del Señor. Y justamente aquí Josué nos ilustra el principio que Santiago nos está hablando de la persona que duda, cómo está dividida dentro de sí misma en dos pensamientos. Adelante, mi Alejo. Perfecto, perfecto. ¿Alguno de nuestros hermanos acá tiene la cita? Si quiere también hagamos esto un poco más partícipe. Estelita, gracias. Léenos la cita de Josué, por favor. Sí, dice la palabra, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias. Ese gran pero, Pepe, es el que nosotros tenemos que el día de hoy llevar a nuestro corazón y exhortarlos a partir de él, porque ese gran pero nos está ilustrando esa gran promesa, que si tenemos aflicciones, que si tenemos dolor, estamos en medio de una situación difícil y nuestro medio de gracia es la oración. Esta oración debe estar llena de tranquilidad y seguridad y ese gran pero nos da esa gran promesa, pero yo y mi casa tendremos esa seguridad de que la situación que estemos viviendo nosotros sea una situación que realmente dé descanso a nuestra vida. Acá en este pasaje se nos está resaltando esa gran importancia de realmente nosotros poder tener la confianza de acercarnos a nuestro Señor Jesús, pedirle con arrepentimiento y fe frente a esas incertidumbres que tiene el corazón. Nuestro buen Dios, que es el que creó, mis hermanos, este corazón, sabe cómo lo podemos nosotros tratar. Así que es acercándonos a Él confiadamente y sabiendo de que en Él tenemos la respuesta necesaria. Creo yo que en algún momento hablábamos, mis hermanos, que un sí y un no como respuesta para el creyente frente a la oración es una gran bendición y tiene que tener el mismo peso, un sí y un no, porque vienen de la mano del Señor y Él va a querer siempre lo mejor para ese remanente. Amén. Mis hermanos, tenemos un segundo ejemplo que nos va a ilustrar mejor igual lo que estamos hablando acá en Santiago, y es con respecto a Primera de Reyes 18:21. Repito la cita, hermanos, y damos oportunidad a que cualquiera de ustedes que nos está acompañando en esta mañana nos pueda ayudar, por favor, un voluntario que pueda por ahí ofrecerse para leer nuestra cita que estamos mencionando ahorita, Primera de Reyes 18:21. ¿Hay por ahí algún hermano? Perfecto. Mariluz, muchas gracias, hermana. ¿Nos podrías ayudar leyendo Primera de Reyes 18:21? Sí, claro. Dice Primera de Reyes 18:21. Me perdió el 21. Ya. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muchas gracias, mi hermana. Fíjense que es muy similar Primera de Reyes 18:21 con Josué 24:15. Josué le está diciendo al pueblo de Israel: si ustedes piensan que el Dios es el Dios de los amorreos, el Dios que adoraban sus padres, el Dios que adoraban aquí en estas naciones, pues entonces adoren a Dios, ¿no? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y Elías le dice al pueblo de Israel: pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a divagar? ¿Hasta cuándo van a dudar, no? ¿Hasta cuándo van a dudar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, vayan en pos de él, adórenlo, sírvanlo. Pero si Jehová es Dios, adórenlo, sírvanlo, honrenlo. Entonces, fíjate que tanto Josué como Primera de Reyes nos están ilustrando la duda en un contexto de idolatría. El pueblo Amén. estaba dudando si debían de adorar a Dios, servir a Dios, glorificar a Dios, tener comunión con Dios, o si debían de adorar a los dioses de los amorreos, o en el caso de Primera de Reyes, adorar a Baal o a Dios, era la duda. ¿A quién vamos a adorar? Pero fíjate que tanto Elías como Josué dicen las mismas palabras: no puedes estar claudicando, no puedes estar divagando, no puedes estar dudando entre los dos pensamientos. Dense cuenta, hermanos, lo grave, lo terrible de la duda, porque no solo es la duda en ese momento, sino que cuando dudamos, no solo estamos dudando, sino que además de todo, va involucrada a otra cosa de por medio. En el caso de Josué, idolatría. En el caso de Reyes, idolatría. Pero tenemos estos dos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos ilustran precisamente el por qué es tan malo dudar, hermanos. Pero tenemos estos dos ejemplos en el Nuevo Testamento en los que se nos abre un poco más aún el panorama, porque ya no nada más vamos a hablar de la idolatría, sino de otros asuntos y temas importantes. Así que Alejo ahorita nos va a ilustrar nuestro siguiente texto. Damos la Sí. cita
Efesios 4:14, ¿verdad, mi Alejo? Sí, 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 señor. ¿Alguien nos quiere ayudar con la lectura? Sería la cita Efesios 4:14. Mientras los hermanos la buscan, es muy en este momento llevar a nuestra mente lo que tú dices. Se les dice al pueblo, o siguen al Dios verdadero o pueden seguir a sus dioses que son llenos de emoción o seguir al mundo. Es una gran decisión y exhortación con gran fidelidad. Alguien nos levantó nuestra manita, nos ayudas allí, por favor, María Eira, gracias. Dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gracias, mi hermana. Gracias. Así es. Así que aquí nos dice, para que ya seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento. Entonces acá es una confianza. Aquí, mi hermano, el doble ánimo surge cuando intentamos vivir en dos realidades opuestas, la fe en Dios y la confianza en nuestra propia carne. Veamos ese ejemplo que tú nos llevaste a meditar ahorita frente al Antiguo Testamento. Dos cosas, un pueblo que se les dice algo y el pueblo empieza a tambalear. ¿Será que voy allí? ¿Será que voy allá? Pero aparece un gran pero y aparece una duda y unas ciertas situaciones allí. En esta cita de Efesios, nosotros vemos que realmente nuestra confianza debe estar en el Señor y estar firme a una doctrina nos exhorta, porque la firmeza, mis hermanos, del Evangelio nos tiene que dar pasos seguros en la toma de decisiones. Y ustedes y yo hemos experimentado que a través de la situación que se nos presenta en el día de mañana, esa situación necesita de oración y de confiar en Él plenamente. Cuando esto no es así, cualquier viento doctrinal, cualquier situación nos lleva por donde quiera, cualquier viento, y empieza nuestro caminar a ser un caminar alejado de esas grandes promesas del Señor. Y lastimosamente podemos hacer un momento exhortativo, doctrinas del error, que lo que llevan a la persona es a la confusión y a un corazón cada día más duro, alejado de la verdad de nuestro buen Señor. Entonces, acá podemos en este pasaje exhortar nuestro corazón a realmente tomar esta vida cristiana con total seguridad y confianza en el Señor, y quitar ese doble ánimo, porque si ese doble ánimo está en nosotros, realmente el caminar va a ser difícil y andaremos con mucho peso. Entonces acá es llenar nuestros corazones de fe, rendirnos completamente a nuestro Señor, es lo que nos invita en este pasaje. Pepe, Apocalipsis. Magnífico. Y tenemos una última cita, hermanos, que nos ilustra la duda de forma magnífica. Gracias, hermana Graciela, si nos puedes ayudar leyendo Apocalipsis 3:16, por favor. Ok, vemos por ahí, Alguien nos levantó la manita, sí. sí, sí, Hermana sí. Graciela, ayúdanos con la lectura, gracias. O la levantaría por error. ¿Algún hermano tiene la cita que nos ayude? Hola, hola, Sí, ¿me sí escucha? te escuchamos. Sí, señora. Adelante, por favor. Mil disculpas. Dice así Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Muchas gracias, hermana. Pues fíjense que el contexto del versículo 16 es que Dios está hablando a la última iglesia de Asia Menor a la cual Él está dirigiendo una palabra, y es a la iglesia de la Odisea, una iglesia autosuficiente. Decía, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada, yo soy próspera, yo soy abundante, yo soy rica, yo soy grande, no tengo necesidad de nada. Y Dios dice, mira, ¿no te das cuenta de que eres pobre, desnuda, miserable y desventurada? Y no has sido fría y no has sido caliente, ¿no? O sea, una vez más, había duda, no había una definición clara, no eres fría y no eres caliente.
por cuanto ha sido tibia, que es lo que nuestra hermana Graciela nos ayudaba a leer, Apocalipsis 3:16, por cuanto no eres frío ni caliente y has sido tibio, te vomitaré de mi boca. Dense cuenta, hermanos, que estos 4 textos que hemos estado leyendo ahorita, Josué 24:15, Primera de Reyes 18:21, Efesios 4:14, Apocalipsis 3:16, nos hablan que esa persona que duda es una persona turbada, es una persona inquieta, es una persona intranquila, impaciente, es una persona que es voluble, es inconstante, es inestable y fácilmente arrastrada por cualquier viento de doctrina, de tentación y de concupiscencia. Y fíjate que hay algo muy interesante, hermano, que hoy quería mencionar a cada uno de ustedes, que es la fuerte exhortación que nos da el versículo 7. Dice el versículo 7, ya que Santiago ha definido que las personas que dudan son como las olas del mar, dice, no pienses que puedes recibir alguna cosa de parte del Señor de esa forma. Así que, hermanos, fíjense que lo que la Escritura nos está dando acá es que no debemos, no pienses, no imagines, concluyas o te complazcas con pensar que recibirás algo de parte de Dios, ya sea sabiduría o cualquier otra cosa que tú busques, porque faltándote la fe, no tienes con qué recibir aquello que le estás pidiendo a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la gracia que recibe al mismo Señor Jesucristo y toda gracia que proviene de parte de Él. La fe es aquella que recibe una justicia justificadora, perdón de pecados, adopción de hijos e incluso, hermanos, la herencia eterna por fe, como dice un himno, ¿no? Es que todas las cosas son posibles por fe, veremos a nuestro Dios. Porque lo que no tiene fe, hermanos, como el hombre vacilante, no puede recibir cosa alguna de parte de Dios. Así es. Así es, mi hermano Pepe. Y mira, para meditar en esto que tú acabas de decir, la duda se puede resolver porque tenemos esperanza, pero únicamente se va a resolver con el conocimiento de nuestro Señor y la dependencia en su gracia. Esa persona de doble ánimo se enfrenta a algo grave porque implica también decisiones que van a afectar tanto su vida espiritual, que puede llevar a algo que es doloroso, que sería un actuar lleno de hipocresía. Estas necesidades que tenemos nosotros, el Señor las trata, pero la única manera es ir a Él con arrepentimiento y fe y ver que en la cruz está nuestra solución a nuestros problemas. Así que, Pepe, si quieres, vamos a seguir y invitamos a nuestros hermanos a ir como concluyendo. Y acá podemos ver algo. Alistair nos dice lo siguiente en el devocional, mis hermanos, escuchen. Dios se da cuenta cuando estamos solo jugando, usando los términos adecuados o repitiendo la letra de un canto sin deseo alguno por conformar nuestra vida a nuestras palabras. Él sabe si queremos en verdad su ayuda o si no estamos reservando el derecho para hacer lo que queremos, ¿verdad? Si su sabiduría no nos conduce en la dirección que por naturaleza queremos, la fe se resiste a esta clase de hipocresía que ora con sabiduría pero actúa con necedad. Por tanto, la fe que Santiago describe es más que comprensión, es una expresión de confianza y devoción. Así que, mis hermanos, a nuestro buen Dios, al Dios del universo, al Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, no se le puede engañar. Afirmamos que Dios es plenitud, lo que significa que sus atributos como la omnisciencia, todo lo sabe perfectamente, sin limitaciones ni errores, nada se escapa a su conocimiento, ni siquiera los pensamientos más ocultos de nuestros corazones. La Escritura nos enseña que Dios no solo ve nuestras acciones, sino que discierne las intenciones y motivaciones de cada uno de nosotros. Miren lo que dice Hebreos, el capítulo 4, el verso 12 al 13.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, mis hermanos, nuestro Dios conoce nuestro corazón, sabe con cuánta lealtad, con cuánto amor, con cuánta devoción nosotros nos estamos acercando a Él en oración. El Señor no, a Él no se le puede engañar, no se le puede mentir, eso es imposible. Es el Dios sin errores. Entonces, con este pensamiento, mi hermano Pepe, síguenos ilustrando este devocional. Así es, así es. Fíjense que Santiago precisamente nos habla que esas personas que dudan, ahí ya abordando el versículo 8, como bien decía ahorita Alejo, nos dice que son personas de doble ánimo y que son inconstantes en todos sus caminos. Lo que nos está dando acá, hermano Santiago, es básicamente, está sugiriendo que se trata de un hombre que tiene dos almas. Esa es una persona de doble ánimo, tiene dos almas, ¿no? Es tan inestable, esa persona es tan inestable como una persona con un trastorno de personalidad múltiple, un trastorno bipolar o algo así que hoy en día existe, ¿verdad? Puesto que por un lado asegura tener fe, asegura creer en Dios, pero por otro lado en realidad es un escéptico. Esta es la descripción básica, hermanos, de aquel que es hipócrita. Aquella persona que cree en Dios en ciertas ocasiones, aquella persona que tiene confianza en Dios en ciertos contextos, aquella persona que tiene descanso en Dios en ciertas circunstancias de la vida, que tiene fe, que cree en Dios en algunas ocasiones, pero que deja de confiar en Dios tan pronto llegan las pruebas, pero deja de confiar en Dios tan pronto cuando Dios no responde sus oraciones conforme Él lo cree, pero deja de confiar en Dios cuando cree que los problemas son más grandes que el Señor, por lo cual no recibe ni una sola cosa de parte de Dios. Así que el llamado, hermanos, como hace rato se citaba, es el que nos da el capítulo 4, versículo 8 de Santiago mismo. Ustedes pecadores, los de doble ánimo, purificados sus corazones para el Señor. Así que, concluyendo, oyendo ya al final de este devocional, me gustaría preguntarte, Alejo, Sí, señor, ¿cómo, claro. cómo nos está llamando Dios con este devocional? ¿Cómo nos está llamando Dios a partir de Efesios, a partir de Santiago, perdón, capítulo 1, versículos del 6 al 8? ¿Cómo nos está llamando Dios a pensar diferente? Claro. Si bien podemos mirar en nuestro retrovisor, miramos que nuestra mente antes era una mente entenebrecida, llena de nuestra propia vanagloria, de nuestros placeres, a nuestro acomodo. Caminábamos antes sin una mente lúcida, sin la luz del Evangelio, con una mente entenebrecida, como lo dice la Escritura, llena por la ceguera del pecado. Eso era antes, ahora una mente, resolviendo la pregunta que tú nos invitas a meditar en esta mañana. El Señor nos invita a pensar en Él, a tener una mente renovada en Cristo, pero en Cristo, si hemos recibido un corazón nuevo, también debemos descansar que en ese corazón nuevo va a emanar un actuar diferente. Aquella persona que miraba con desprecio, miraba con un tipo de dolor o de engaño, ya se viene bañada por el Señor, por su bondad, por su amor, por sus diferentes atributos que Él ha expuesto. Sabemos que esa redención, ese poder que nos ha salvado, tiene unos beneficios y unos frutos, y uno de ellos toca nuestra mente y nos enseña a pedir sabiduría en nuestro actuar, a tener un corazón realmente muy dado a glorificar a nuestro Señor. Entonces, esto significa que Dios nos llama a rechazar esa vieja manera de pensar y nos invita a adoptar una cosmovisión bíblica donde la gloria de Dios es el centro de todo. Así que de esta manera, Pepe,
podemos realmente, y mis hermanos, pensar diferente. El Señor nos invita a tener una mente renovada en Él, y esas viejas costumbres y esa manera de hacerlo como lo hacíamos antes ya queda atrás. Así que también es una exhortación, no actuemos impulsivamente. Hay situaciones de nuestra vida que nos van a hacer actuar como un clic, con inmediatez, pero en lo posible. La invitación siempre, como hombres, como mujeres llamadas a una vida cristiana, es a confiar plenamente en el Señor y siempre ir a Él, a pedir su consejo, a buscar su fidelidad en su palabra, y que nuestra mente sea una mente renovada en el Evangelio. En esta misma intención surge otra pregunta. Entonces también, mi hermano, ¿tú qué piensas al respecto de esto? ¿Cómo está recordando Dios nuestros afectos? A ver si tú nos puedes responder cómo está reordenado Dios mis afectos. Totalmente, yo creo que es importante esta pregunta, hermanos, meditarla en esta mañana, con lo que hemos visto hoy, cómo Dios está reordenando nuestros afectos. Fíjate que hay una ilustración magnífica para eso en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Jesús nos habla del Padre Nuestro, pero fíjate que los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Queremos orar, Señor, queremos aprender a orar. ¿Cuántas veces nos sentimos de la misma forma? Señor, no sabemos orar, queremos saber cómo orar, queremos saber cómo pedirte las cosas. Y Jesús inicia diciéndoles, cuando oréis, diréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Y continúa el Padre nuestro. Pero fíjate que parece curioso, pero una de las partes más importantes del Padre Nuestro literalmente es el título y con la frase con la que inicia. Padre Nuestro que estás en los cielos. Date cuenta, mi hermano, que lo que nos está enseñando Jesucristo con este inicio de este modelo de oración es que en primer lugar Él es nuestro Padre. No estamos huérfanos, no estás solo, mi hermano, no estás abandonado, no estás huérfano, no estás sin familia, no careces de identidad, no estás extraviado, no estás abandonado por tus padres, aunque tu padre y tu madre en este mundo te dejaren, con todo Dios te recogerá, dice la Escritura, no estás huérfano en este mundo. Aunque no tengas padres ya en tu vida por cualquier razón, aunque tu padre haya fallecido, aunque tu madre haya fallecido, aunque tus padres te hayan abandonado, te hayan dado la espalda, no estás solo, no estás huérfano. Dios es nuestro Padre, Padre nuestro. Y añade Jesucristo en este modelo de oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, hermanos, no es el presidente, nuestro Padre no es un militar poderoso de alto rango, nuestro Padre no es un empresario multimillonario, nuestro Padre no es alguien poderoso, nuestro Padre no es sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Entendiendo esto, hermanos, Jesús termina el Padre Nuestro y les dice, ustedes que son padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y si sus hijos les piden pan, ustedes no les dan una piedra. Y sus hijos les piden un huevo, ustedes no les dan un escorpión. Si ustedes como hombres son malos y a pesar de que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial no dará lo que ustedes pidan en oración. Hermano, Dios reordena nuestros afectos Amén. al entender que cuando oramos, Él es nuestro Padre, Él está en los cielos y todo lo que pidamos de acuerdo conforme a su voluntad, Él lo cumplirá. Y concluyo mi respuesta a la pregunta citando a Lutero. Lutero nos enseña algo muy importante con respecto a la oración. Y cito, dice Lutero, nosotros no oramos para alterar la voluntad de Dios, sino para estar en sintonía con ella. Fin de la cita. Hermano, tú y yo reordenamos nuestros afectos
al entender que no oramos para alterar o cambiar la voluntad de Dios, sino para poder estar en sintonía con la voluntad de Dios. Y hoy queremos precisamente concluir con la tercera pregunta, pero poder hacer esta pregunta al público y que alguien de los hermanos aquí presentes pueda alzar la mano, nos pueda ayudar a responder esta pregunta. Hermano, hermana, hermanos, con lo que hemos visto hoy, con la exposición que hemos tenido de Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 8, te hago la siguiente pregunta, invitándote a cualquiera de ustedes a que alce la mano y nos pueda responder brevemente la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué está pidiéndote Dios que hagas hoy? En base a lo que hoy vimos, en base a lo que hoy estudiamos, hermanos, en base a entender lo que Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 8 nos está exponiendo, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hoy que tú hagas diferente en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hoy, hermano? ¿Algún voluntario para respondernos? Sí, en este momento invitamos a nuestros hermanos, hermana Graciela, dinos, por favor. Sí, en forma particular a mí me está pidiendo descansar en Él, en su soberana voluntad y esperar sus tiempos en un problema familiar que tenemos, que yo no entiendo la razón y veo que es injusto, pero debo descansar en su justicia y en sus tiempos. Por eso es que le pedía que aumente mi fe. Amén, mi hermana, debe ser así y créeme que también este espacio nos ha brindado que aquí muchos somos representantes de nuestras iglesias y como hermanos cumpliendo la escritura, amándonos los unos a los otros, esto que tú nos compartes no se escapa de ninguno de nosotros y es nuestro diario vivir. Pero tú misma lo dices, tenemos una gran promesa y esa gran promesa no nos dejará a la deriva. Nuestro hermano nos decía ahorita haciendo la meditación de la pregunta que él respondía, tenemos un buen Dios que nunca nos abandonará. Otro hermano nos quiere ayudar con la pregunta, yo la coloqué en el chat, se la repito a nuestros hermanos, ¿qué nos está pidiendo el Señor en esta mañana o en nuestra vida en este momento? ¿Qué nos está pidiendo Dios que hagamos hoy? ¿Quién nos quiere ayudar con otra intervención? Mariluz, gracias. Bueno, pues nos lleva pues a reflexionar en la palabra y así como mencionamos que muchas veces vamos, llevamos nuestra petición en oración, pero así como reflexionábamos hoy en lo que hablaba también aquí en el devocional es que queremos ayudarle a Dios como nuestras fuerzas, ¿no? O con otras, no, pues, plan A y plan B. Entonces, si Dios no me responde, entonces hago el plan B. Entonces, lo que Dios nos lleva hoy es a que tengamos confianza en Él, que pongamos nuestra confianza en Él, que Él hará conforme a su voluntad. Que muchas veces nosotros queremos una respuesta inmediata, ¿no? Dios también nos lleva a reflexionar de que sus planes son perfectos, que Él es soberano y que Él hace conforme a su voluntad, que debemos confiar en que Él hará lo mejor para nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos que la respuesta que Dios, o lo que nosotros queremos, va a ser lo mejor, pero Dios dice no, lo mejor es esta situación, en esta situación es por este camino. Entonces es confiar en Dios. Muchas gracias, hermana Mariluz, de mucha bendición. Y creo que por ahí ya podemos cerrar con esa última participación que tenemos ahí de Suárez. Adelante, compártenos. Una vez más repetimos la pregunta, ¿no? ¿Qué está pidiéndote Dios que hagas hoy, no? Sí, buenos días para todos. Hoy Dios, siento que con el mensaje que escuchamos, me invita a recaer en él, a recordar nuevamente que por medio de mis fuerzas no soy capaz, que
A veces las maneras en las que nosotros pensamos que podemos solucionar las diferentes situaciones de nuestra vida no son las maneras que Dios planea para nosotros, y que muchas veces eso pasa precisamente porque no, nuestra fe está decaída, y que muchas veces tenemos un auge de fe, pero a veces llegan momentos en los que nos hace falta creer y confiar en Él en cada instante, en cada momento, y que Él proveerá de la mejor manera y con la sabiduría más, ¿cómo decirlo? La mejor sabiduría de todas, que es la que tiene Dios para nosotros. Amén, amén. Muchas gracias, hermana, por lo que nos compartiste. Pues, hermanos, vamos a terminar en oración y darle gracias a Dios por lo que nos ha hablado, ¿no?, a nuestras vidas en esta mañana. Así que los invito a que ahí donde estén puedan cerrar sus ojos y meditemos brevemente en el Señor. Así que, hermanos, qué hermosa bendición nos ha regalado Dios hoy. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y eficaz y habla y bendice nuestras vidas. Hoy purifica tu corazón de toda duda en tu ánimo, mi hermano. Ten fe, porque Dios es fuerte, y confía en Dios para que recibas todas las peticiones que haces conforme a su voluntad y en su nombre. Y si después de pedir algo al Señor recibes tu petición con alguna demora, con alguna tardanza, no vaciles en tu ánimo, mi hermano, porque no has recibido tu petición de forma instantánea. Por tanto, hermano, no ceses en hacer la petición de tu alma y la recibirás. Pero si te cansas y dudas cuando pides, date cuenta del terrible error que es dudar delante de aquel que puede resolver y dar todo aquello que nuestra alma necesita. Resuelve, soluciona esta indecisión que en ti hay, mi hermano, porque es mala y no tiene ningún sentido. Recuerda que la palabra de Dios nos ilustra en Lucas 18. Había una mujer, una viuda, que le pedía siempre a un juez injusto, que no tenía temor de Dios y que no tenía temor de ningún hombre. Le pedía que le hiciera justicia una y otra vez. Y el juez dijo: ya me va a hartar esta mujer me va a colmar la paciencia, me va a fastidiar. Así que le voy a hacer justicia. Ese juez era injusto, hermano. Ese juez no tenía temor de Dios. Y le hizo justicia a la mujer porque la iba a fastidiar. Pero Jesús dijo, de ahí la importancia de orar siempre, perseverar en la oración y no desmayar. Porque he aquí, si ese juez injusto respondió esa mujer, ¿cuánto más piensas que tu Padre Celestial tardará en responderte a ti, que clamas a Él día y noche? De cierto te digo que Él no tardará en responder. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana, porque en medio de nuestras dudas, de nuestra incertidumbre, de nuestras flaquezas, de nuestras preocupaciones, eres tú, Señor, la fuente de nuestra confianza. Eres tú la fuente de nuestro descanso. Señor, hoy te damos gracias por el momento que nos has permitido tener, porque tu bendición estuvo con nosotros, porque tu presencia nos acompañó. Señor, hoy sabemos que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Y en esa misma actitud, Señor, hoy queremos aún ponerte de manera muy particular, Señor, la vida de la mamá de nuestra hermana Claudia, Señor. Te pedimos por Elizabeth Navia y Daniela González, Señor. Padre, ponemos sus vidas de estas dos personas en tus manos, sabiendo que tú eres poderoso, Señor, para intervenir en aquella situación que estén atravesando en ese momento, sea de salud, sea de algún problema, sea de alguna situación complicada, Señor. También ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Graciela, aquella situación que ella nos platicaba que está pasando en su familia, Señor. Padre, y así cada situación de la cual cada uno de nosotros hemos estado viviendo en estos días, Señor, la ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, que no hay lugar para dudar, sabiendo qué clase de Dios es el que tenemos en nuestras vidas.
Hoy te agradecemos, Señor, por tus bendiciones para con nosotros, Señor. Y también de muy particular, Señor, manera, te damos gracias hoy por la vida de nuestra querida Andrea, Señor, de Carolina, Señor. Te pedimos por nuestra hermana, Señor. Hoy te pido por ella, Dios. Pidiéndote, Señor, agradeciéndote primero que pedirte, agradeciéndote por su vida, Dios. Porque su vida ha sido de bendición para los hermanos aquí presentes, Señor. Porque su vida ha sido de bendición para muchos hermanos, Señor. Porque su vida ha sido de bendición de manera personal para mi vida, Señor. Te damos gracias por la vida que le das a nuestra hermana, Señor. Tu palabra dice en Lamentaciones, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana y que grande es tu fidelidad y que por esa misericordia y fidelidad es que estamos aquí, Señor. Y hoy no nada más nos permites tener un nuevo día de vida, Señor, sino también a nuestra hermana le permites tener un año más de vida. Y te damos gracias por ello, porque si nuestra hermana está hoy aquí, Señor, no es más que pura prueba y evidencia de tu gracia y misericordia en su vida, Señor. Hoy te pido por ella, Dios, suplicándote que la bendigas, la fortalezcas, la firmes, Señor. En medio de sus luchas, en medio de sus pruebas, Señor, sé tú más fuerte, sé tú recordándole diariamente, Señor, que tú eres su Padre, que tú estás en los cielos, que tú eres poderoso aún para tener cuidado de ella en cada aspecto de su vida. Bendícela, fortalécela, Señor, ven a proveer cada necesidad que hay en su vida, en su salud, en su economía, pero sobre todo en lo espiritual, que jamás falte tu presencia en su vida, Dios, y la guíes siempre a esa tierra de rectitud, Señor. Como dice el Salmo 143, versículo 10, enseña a mi hermana siempre a hacer tu voluntad, porque tú eres su Dios. Que tu buen espíritu la guíe a tierra de rectitud. Te damos gracias por su vida, Señor, poniendo su vida de nuestra hermana en tus manos, poniendo cada una de nuestras vidas en tus manos, Señor Jesucristo. Te damos a ti las gracias. Y como termina el Padre Nuestro, hoy decimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así que mis hermanos, qué enorme gusto es haber estado con ustedes compartiendo este tiempo en esta mañana. Les saludo y les mando un muy fuerte abrazo desde México. Ha sido una bendición grandísima el poder haber estado con ustedes nuevamente, hermanos, y haber tenido la oportunidad de compartir el devocional de esta mañana, muy particularmente, ¿no? Porque hoy estamos celebrando, festejando, enviamos nuestros mejores deseos a nuestra hermana Carolina, a nuestra hermana Andrea, que es quien administra este grupo, ¿verdad? Y también por la bendición de haber compartido en esta mañana el devocional con cada uno de ustedes, particularmente con mi hermano Alejo. Y hermanos, como siempre terminamos diciendo, firmes y adelante, mis hermanos. Pues, Pues desde la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Jesús nos ve. Muchas gracias. feliz cumpleaños, Carolina. Gracias, Henry, gracias por tu comentario. No lo alcanzamos a leer, pero ahí está. Gracias a Que Dios todos. les bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén. Bendiciones a todos y feliz Pepe. cumpleaños, Carolina.